Y ya vamos a meternos de lleno en una semana cargada de información política y de hechos realmente importantes para la vida de nuestro país. Estuvimos viendo estos cambios de gabinete que se dieron la semana pasada, cuando Alberto Fernández desplazó, o mejor dicho, renunciaron 3 ministros, y en ese recambio hubo un dato político muy importante, que sus reemplazos fueron propiciados y fueron pensados en el mismo entorno de Alberto Fernández, sin consultar a sus socios del gobierno, tanto al kirchnerismo como a Sergio Massa, que hoy son las 3 patas fundamentales, y ni que hablar de los gobernadores, quienes estuvieron ausentes prácticamente en todas las decisiones que tomó el gobierno desde que asumió el 10 de diciembre del 2019, cuando había adelantado Alberto Fernández que iba a ser el porteño más federal de la historia. Eso en la práctica no se vio, no apareció en ningún momento. Lo cierto es que allí se pudo ver esa disputa que hay hacia adentro del oficialismo muy fuerte, y que en Santa Fe esa guerra es de muy baja intensidad. Hay conflictos, hay tensiones, pero lo que se puede ver es que no están tanto las venas abiertas como ocurre en Nación, parafraseando también al escritor uruguayo, sino que es de menor intensidad. Claro, los problemas que hoy enfrenta Santa Fe son muy grandes. Vimos una amenaza muy dura contra los periodistas. Se sospecha, y esto lo estamos grabando un jueves, el domingo sale, quizás tengamos más esclarecido ese suceso, contra periodistas de parte, se sospecha, de bandas narcos, y eso le pone obviamente a este contexto de inseguridad y de criminalidad altísimo en Santa Fe un condimento institucional que amenaza definitivamente la vida democrática en nuestra provincia. De todas maneras, y a pesar de que esas contradicciones dentro de los oficialismos sea de menor intensidad, vimos cómo tanto el gobernador Omar Perotti como el diputado Roberto Mirabella reclamaron al Congreso Nacional que se avancen con leyes claves para poder dotar a la justicia federal, que es, entre otros temas, se ocupa de la persecución del narcotráfico, proyectos que están aún cajoneados en el Senado, y recordemos que la presidencia del Senado está en manos de Cristina Kirchner, quien debe el oficialismo impulsar ese debate y aprobar, sobre todo, para poder cubrir todas las vacantes que tiene esta justicia federal tan deficitaria en nuestra provincia. De hecho, hemos visto meses atrás cómo venían juristas, venían gente de la Corte Nacional, hicieron todo una jornada de reflexión sobre el problema, y sin embargo, varias semanas después, y con el problema agudizándose día a día, las soluciones prácticas no vinieron. Y esto tiene un correlato, obviamente, electoral para el oficialismo, que en principio Perotti está pensando atrasar o adelantar, sería postergar todo el calendario electoral y pegarlo lo más que se pueda al nacional. ¿Esto qué significa? Que cuando en Santa Fe se estén votando las elecciones generales, quedará todavía una semana aproximadamente para definirse las candidaturas a nivel nacional. Por lo tanto, va a haber ahí una incertidumbre y una imposibilidad de muchos dirigentes, no por cuestiones legales, sino por temas éticos, de poder presentarse en las dos jurisdicciones, a nivel provincial como a nivel nacional. Y esto tiene que ver con no solo la interna del oficialismo, que
Sergio Massa ahí ya tiene un jugador, como dijimos en otra oportunidad, que es Marcelo Lewandowski. Omar Perotti fichó a varios, uno de esos es Roberto Mirabella, su mano derecha y hombre fuerte en el Congreso de la Nación. Tiene Celia Arena, en fin, hay algunos actores allí que aparecen como posibles precandidatos. Y por el lado, bueno, de Agustín Rossi, que rompió definitivamente lanzas con el gobierno provincial, se verá cuál es la estrategia, si sigue impulsando la candidatura de Leonardo Busato, y a lo que se suma también el movimiento Evita, que adelantó que iba a competir con el diputado nacional Eduardo Tognoni. Este es el panorama muy incierto todavía del oficialismo, con problemas de gestión muy importantes, sobre todo a nivel nacional, con el tema de inflación, los índices económicos, la falta de dólares, en fin. Una carta inmensa también de moneda norteamericana. Se verá cómo esto va impactando en las imágenes de los dirigentes y cómo el gobierno va a hacer algún intento, si es que tiene alguna reacción, para poder superarlo. En Juntos por el Cambio la situación no es menos problemática. Vimos cómo Mauricio Macri lanzó un nuevo libro donde prácticamente es el vamos por todos del expresidente, donde allí no hace ningún tipo de... si en el 2015 el lema de Mauricio, de Macri era soy Mauricio, y el kirchnerismo decía Mauricio es Macri, estamos viendo a un expresidente que sale a hacer campaña directamente con el soy Macri, ese Macri que me trataron de generar toda una caricatura diabólica. Bueno, soy ese Mauricio Macri duro que va a ir por la reforma laboral, que va a ir por las empresas del Estado, que va a ir por todo tipo de intento de que no prosperen esas ideas que tiene Mauricio Macri de libertad absoluta del mercado, con un Estado en su mínima expresión, y que ya ha habido algunas experiencias en el país y que no han terminado bien. Eso es lo que propone Mauricio Macri, le sigue también Patricia Bullrich, y claro, eso tiene también impacto en la provincia de Santa Fe, porque habrá que ver de qué forma el radicalismo y también, sobre todo, el socialismo se amigan con esta idea de un capitalismo salvaje como propone Mauricio Macri, sabiendo que en Argentina todos esos proyectos implican sobre todo una feroz represión. Ya lo dijo en algún sentido Mauricio Macri, que habrá que hacer ese costo, sea como sea, y a la calle nomás. ¿El socialismo cerrará con esa idea o dirán que es un Juntos por el Cambio más moderado, apostando a Rodríguez Larreta o apostando a Facundo Manes o a Gerardo Morales? En fin, las distintas expresiones del radicalismo también creo que se verán un poco se verán un poco cuestionadas por estas palabras del expresidente. Lo cierto es que, más allá de la retórica nacional, la senadora Carolina Lozada tuvo diríamos, la primer crisis importante en su imagen cuando se viralizó el nombramiento de su hermana a cargo del despacho de la senaduría, lo cual fue muy criticada por ello, y le recordaron que había prometido o había criticado el kirchnerismo por hacer lo mismo, y eso tuvo un impacto fuerte, me dicen, en su entorno, en su imagen y en su espíritu también para enfrentar una candidatura. En ese contexto, sumado a que Dionisio Escarpín, el otro senador que ingresó junto a Carolina Lozada en esa fórmula, está más cerca de Mauricio Macri, lo escribíamos en la Política Online días atrás, donde Escarpín fue prácticamente invitado por el PRO para crear una fórmula
mixta y donde, bueno, asoma allí como uno de los posibles precandidatos de Juntos por el Cambio también. La otra figura importante es Pablo Havkin, el intendente de Rosario, quien comentó en círculos muy pequeños y al cual pudimos acceder a esas discusiones, les dijo a empresarios que él viene con una política de desendeudamiento muy grande de la ciudad de Rosario y que el segundo paso para terminar de concretar su plan de gobierno requiere de otros 4 años más en la ciudad, porque con ese plan de poder sanear las cuentas públicas no tuvo tiempo de hacer obras y de algunas cuestiones que le quedaron pendientes. En criollo, lo que está diciendo Pablo Havkin es que muy posiblemente compita por una reelección en la ciudad de Rosario, y esto es prácticamente una primicia que le damos si ese dato se confirma en las próximas semanas. En ese plano de confusión y de indeterminaciones aparece una nueva figura. Digo, no es nueva porque, sí, es muy joven, pero no es nueva porque en el rol en que asoma el senador Hugo Jesús Raceto, que nos enteramos que su segundo nombre es Jesús, aparece como otro precandidato dentro de Juntos por el Cambio, viendo que Escarpín, que Losada están allí en distintas historias. Y bueno, la idea del senador es presentarse como precandidato de Juntos por el Cambio. Lo tenemos en el estudio, ahora vamos a conversar con él, con una tarjeta muy interesante que dice, y se las voy a leer, Jesús Raceto Gobernador. Yo no sé realmente quién es el que le organiza la imagen, la campaña. Quizá esté por allí Lucio Gurman, un amigo de la casa. Yo le hubiese puesto otra cosa. La verdad, si Lucio me disculpa, yo hubiese puesto Jesús al gobierno, Raceto al poder. Pero bueno, vamos a consultárselo a él directamente,